La lana gris de su cheongsam apenas la protegía del frío penetrante. Las manos de Lin, en carne viva y entumecidas, se esforzaban por abrir las asas talladas del pesado baúl de madera de alcanfor. Cada empujón era una lucha. Las guías del baúl crujían sobre los surcos helados del camino. Las últimas palabras de su padre resonaban como un eco fantasmal, más agudo que el viento. Eres estúpida, una piedra, solo sirves para trabajar. Él te llevará. No la miró cuando lo dijo. Su mirada estaba fija en las monedas de plata que el agente había contado sobre la mesa. Aquello era su dote, una caja con las pertenencias de su madre y un billete de ida a una cadena perpetua en esta tierra helada y desierta. Llevaba 2 días empujando el cofre desde el último pueblo, siguiendo un mapa dibujado toscamente hasta un lugar marcado solo con una X y un nombre, Frank. Ahora, el sol era una tenue mancha naranja que se fundía con el púrpura amoratado del crepúsculo, y el frío se le calaba hasta los huesos. Tropezó, golpeándose el hombro contra la madera dura. Esto no era un viaje. Fue un castigo, una humillación. Apretó los dientes, se apoyó firmemente y siguió adelante. No moriría en ese camino. Esa fue la promesa que se hizo en el silencioso mundo de su mente. No le daría a su padre esa satisfacción. Una sombra la cubrió. Lin sintió la vibración a través de las suelas de sus zapatillas desgastadas antes de ver al hombre. Era alto, de hombros anchos, con un rostro curtido por los elementos convertido en una máscara de paciencia impasible. Estaba a unos pocos metros de distancia. Su expresión una mezcla de confusión y preocupación. Habló, su boca formando palabras que ella no pudo entender, los sonidos perdidos en la sordera que había sido su jaula de toda la vida. Ella simplemente le devolvió la mirada, su aliento vaciando el aire gélido, sus manos aún aferradas al pecho como si fuera lo único sólido en el universo. Dio un paso más cerca, señalando el pecho. Luego el vasto. El paisaje vacío los rodeaba. Él le hacía una pregunta. Ella sabía cómo era. ¿Qué haces aquí? Metió la mano en la manga de su vestido y sacó un papel doblado, envuelto en papel encerado. Era la carta. El contrato de compraventa. Se lo tendió, con el brazo temblando no de frío, sino de una profunda y definitiva humillación. Este era el momento de su entrega. Este era el momento en que se convertía en propiedad. Tomó el papel. Sus dedos callosos rozando los de ella. Sus ojos, de un gris sorprendentemente claro, se encontraron con los de ella por un instante antes de bajar la mirada para leer el documento que definía toda su existencia. Lo desdobló lentamente, el crujido del papel resonando en el inmenso silencio de la noche que se avecinaba. El hombre, Frank, leyó la carta a la tenue luz del farol de su cabaña. La tinta resaltaba sobre el papel barato. Las palabras eran crudas y crueles. Esta es mi hija, Lin. Tiene 18 años, es fuerte, es tonta, sorda como una tapia, solo sirve para trabajar. Ahora es tuya. Pago recibido. Lo leyó 2 veces, sintiendo un tirón en la mandíbula. La brutalidad casual del texto se le atascó como una piedra en el estómago. Miró a la muchacha, sentada rígidamente en un pequeño taburete junto a la fría chimenea, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en el suelo. No se había movido desde que él la había metido a la fuerza en la habitación. Parecía menos una novia, y más una prisionera esperando un veredicto. Sintió una oleada de ira, no contra ella, sino contra el hombre que escribía semejante cosa sobre su propia hija.
Arrojó la carta sobre la mesa, toscamente labrada. ¿Es cierto?, preguntó, con la voz más alta de lo que pretendía. Ella no se inmutó, ni levantó la vista. Claro, sorda como una tapia. Se arrodilló frente a ella, esperando a que sus ojos oscuros se encontraran con los de ella. Señaló su oreja y luego negó con la cabeza, formulando una pregunta con su expresión. Ella asintió secamente. La confirmación le provocó otra oleada de furia. No era un hombre cruel, pero sí práctico. Había pagado por una esposa, una compañera que le ayudara a domar esta tierra árida y solitaria. No había pagado por una carga. Sin embargo, al mirarla, al ver la expresión desafiante de su mandíbula bajo el miedo, no pudo obligarse a devolverla. ¿De vuelta a qué? ¿A un padre que la llamaba estúpida? Se puso de pie y caminó hacia una pequeña pizarra que colgaba junto a la pared. Tomó un trozo de tiza. ¿Sabes leer?, escribió, y lo levantó. Ella observó sus manos, luego sus ojos se fijaron en las palabras. Volvió a asentir, un destello de algo, alivio en su expresión. Este era un idioma que podían compartir, borró el pasado. La carta dice que estás aquí para ser mi esposa. Observó su rostro, leyó las palabras y un escalofrío recorrió sus ojos. Su expresión se volvió perfectamente, aterradoramente vacía. Lo miró, luego al interior rústico de la cabaña. Pasa la litera individual en la esquina y finalmente de nuevo a él. Ella asintió de nuevo, lenta y deliberadamente. No era aceptación, era resignación. Frank sintió una vergüenza profunda e indeseada. Esto estaba mal. Todo. Borró las palabras con la palma de la mano. Este no era el acuerdo, escribió. Necesitaba una pareja, no esto. No podía escribir la palabra esclavo. 4 meses, escribió, mientras la tiza rascaba ruidosamente en la habitación silenciosa. Te quedas 4 meses hasta que llegue la primavera. Trabajas. Demuestras que no eres una carga. Si puedes hacerlo, te quedas. Si no, te enviaré de vuelta a la ciudad. ¿Entendido? Levantó la pizarra. Ella leyó las palabras con atención, recorriendo cada letra con la mirada. 4 meses. Una prueba. Una oportunidad. Era más de lo que su padre jamás le había dado. Era un respiro. Alzó la mirada de la pizarra a su rostro, buscando algún engaño. No vio ninguno, solo una especie de honor cansado. Por primera vez desde que se fue de casa, una pequeña y frágil semilla de esperanza echó raíces en la tierra helada de su corazón. Asintió. El rancho no era un hogar. Era una fortaleza contra la naturaleza salvaje. Una pequeña y robusta cabaña, un sólido granero y un conjunto de corrales se alzaban como un puño cerrado contra las interminables llanuras cubiertas de nieve. El mundo de Lynn se redujo al ritmo de la supervivencia. Frank era un hombre de pocas palabras, lo cual encajaba con su silencio. Se comunicaba mediante gestos, notas en la pizarra y una paciencia sorprendente. La verdadera prueba provenía de los otros 2 habitantes del rancho, Gus y Pete. Gus era el mayor. Su rostro reflejaba la dureza de los inviernos, sus ojos entrecerrados con un escepticismo permanente. Pete era más joven, más callado, siempre observando desde la periferia. Desde la primera mañana, Gus dejó claro su desdén. Daba una serie de órdenes rápidas y frenéticas. La veía permanecer inmóvil y luego levantaba las manos con una frustración teatral. ¿Ves, Frank? Completamente sordo. Inútil. Frank intervenía, demostrando él mismo la tarea. Limpiaba los establos, racionaba el pienso, revisaba los bebederos para ver si había hielo. Lynn aprendía observando.
Su mundo se convirtió en un tapiz de señales visuales. La forma en que los hombros de Frank se tensaban cuando se acercaba una tormenta. La manera específica en que Gus revisaba el cuero del arnés en busca de grietas. El leve temblor en el suelo que indicaba que los caballos estaban inquietos. Ella no podía oír el mundo. Así que aprendió a verlo con una intensidad que los demás no podían comprender. Sus primeras semanas fueron una serie de pequeñas y agudas humillaciones. Gus olvidaba que ella estaba detrás de él y la golpeaba de espaldas, haciendo que un cubo de pienso se derramara en el barro. Pete intentaba hablarle, con el rostro contraído por la lástima cuando ella no respondía, lo cual le dolía aún más. Primero vieron su sordera. Vieron la estupidez de la que su padre había escrito. No la vieron a ella. Se refugió en el trabajo. Sus manos, antes suaves, se volvieron agrietadas y duras. Aprendió el peso de un balde lleno de agua, el olor a heno limpio, el satisfactorio dolor en sus músculos al final de un día de 16 horas. Organizó la despensa, colocando los sacos de harina y frijoles con una lógica meticulosa que hacía que encontrar cualquier cosa fuera el doble de rápido. Se encargó de remendar sus puntadas pequeñas y pulcras, reforzando las costuras desgastadas de sus abrigos de lona hasta que quedaron más fuertes que nuevos. Eran cosas pequeñas, pero eran suyas. Eran su respuesta a su duda. Una tarde Gus estaba tratando de arreglar un pestillo roto en el gallinero, maldiciendo entre dientes mientras él jugueteaba torpemente con las piezas de metal. Lynn lo observó un momento. Luego se acercó. Tomó las piezas de sus manos sorprendidas y las examinó. Enseguida vio el problema. Un pasador doblado que no encajaba. Tomó una pequeña piedra, encontró una piedra plana que le sirvió de yunque y con unos golpes precisos enderezó el pasador a la perfección. Le devolvió las piezas. Se quedó mirando el bolígrafo, luego a ella, con un destello de incredulidad en los ojos. Ajustó el pestillo. Se cerró suavemente. No le dio las gracias, pero a la mañana siguiente le dejó una taza de café recién hecho en el borde de la estufa, una admisión silenciosa que resonó más que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. Su competencia se convirtió en un lenguaje silencioso propio. No se trataba de grandes gestos, sino de la acumulación constante de pequeñas pruebas irrefutables. Ella se fijaba en los detalles. Mientras limpiaba el corral de las ovejas, vio que una de ellas cojeaba levemente, una leve molestia que nadie más había notado. Se lo señaló a Frank, quien examinó al animal y encontró una espina clavada en su pezuña, una herida que podría haberse infectado. Limpió y vendó la herida con movimientos eficientes. Pero después miró a Lynn con una expresión diferente. No era lástima, sino un atisbo de respeto. Ella aprendió a anticipar las necesidades antes de que las expresaran. Cuando la temperatura bajó drásticamente, pasó una tarde rellenando las grietas de las paredes del granero con trapos. Un trabajo tedioso que te dejaba los dedos entumecidos. Gus llegó a la mañana siguiente, refunfuñando por el frío, y se detuvo, empañando el aire con su aliento. El establo estaba notablemente más cálido, los animales más tranquilos. Observó las grietas selladas y luego a Lynn, que ya estaba echando heno en los pesebres. Negó con la cabeza y se puso a trabajar, dejando la queja en sus labios. Los hombres tenían sus rutinas, afianzadas tras años de trabajo compartido, pero Lynn percibía las ineficiencias. Las herramientas estaban amontonadas en un rincón del granero. Pasó toda una tarde ordenándolas, limpiándolas del óxido y colgándolas en clavijas que clavó en la pared, organizadas por función. Cuando Pete fue a buscar una llave inglesa, se detuvo en seco, contemplando la exhibición organizada. «Vaya», murmuró para sí mismo, sacando la herramienta del gancho sin tener que rebuscar entre un montón de metal. Ella demostraba su valía no con palabras,
sino con acciones. Su padre la había llamado piedra, pero una piedra podía ser un fundamento. Podía ser firme y confiable. Demostró que no era una criatura frágil a la que se pudiera controlar, sino una pieza clave en la maquinaria del rancho. Su silencio, antes un signo de supuesta deficiencia, se convirtió en una fuente de concentración. Mientras los hombres se distraían con conversaciones o bromas, ella siempre estaba atenta, siempre procesando la realidad física de su mundo. Era la primera en detectar las señales inequívocas de un zorro cerca del gallinero, la primera en darse cuenta de que el barril de agua se estaba acabando, la primera en sentir el cambio en el aire que anunciaba una ventisca inminente. La pizarra se usaba menos para dar instrucciones y más para conversar. Una noche, Frank escribió: ¿Cómo aprendiste a remendar tan bien? Lynn tomó la tiza. Mi madre decía que las manos que saben hacer y remendar nunca estarán vacías. Era la primera vez que compartía algo personal. Frank asintió lentamente, y una silenciosa comprensión fluyó entre ellos. Empezaba a ver a la persona detrás de la etiqueta que su padre le había puesto. Estaba viendo a Lynn. La confianza entre ellos no se basaba en grandes confesiones, sino en pequeños y discretos gestos de cariño. Una noche, una ola de frío intenso azotó las llanuras, agravando una vieja herida en la pierna de Frank. Intentó disimular la cojera, pero Lynn notó cómo la acentuaba, la marcada línea de dolor alrededor de su boca. No dijo nada, demasiado orgulloso para admitir su debilidad. Mientras él salía a revisar a los animales por última vez, ella calentó agua en la estufa, empapó un paño grueso y lo envolvió en un trozo de lona. Cuando regresó adentro, sacudiéndose la nieve de las botas, ella simplemente se acercó y se lo ofreció. Él la miró, sobresaltado, del paquete humeante a su rostro. Su primer impulso fue rechazarlo, apartarlo con un gesto. Pero su expresión no era de lástima. Era una muestra de naturalidad. Una ofrenda sencilla y práctica. Dudó un instante, y luego lo tomó. El calor, un alivio sorprendente para su rodilla dolorida. Gracias, dijo, las palabras pronunciadas en voz alta, antes de que él recordara que ella no podía oírlas. La miró a los ojos y asintió en señal de gratitud. Un pacto silencioso se estaba reescribiendo entre ellos, uno de apoyo mutuo, no solo de trabajo. Unas noches después, una tormenta rugió afuera, sacudiendo hasta los cimientos de la cabaña. El ruido era irrelevante para Lynn, pero podía sentir la vibración de la furia del viento. Frank estaba sentado junto al fuego, limpiando un trozo de tachuela. Parecía preocupado. Finalmente cogió la pizarra. Ese cofre que trajiste es de madera muy fina, debió de ser difícil de empujar. Ella lo observó escribir y luego le quitó la tiza de la mano. Era de mi madre, escribió. Es todo lo que me queda de ella. Él miró el cofre, que reposaba contra la pared del fondo como un centinela silencioso. ¿Puedo preguntar qué hay dentro? La pregunta fue amable, una petición, no una exigencia. Guardó silencio durante un largo instante. Nadie le había preguntado jamás sobre su mundo, solo qué podía hacer por el de los demás. Se puso de pie, se acercó al cofre y levantó la pesada tapa. El aroma a alcanfor y lavanda seca inundó la pequeña habitación. No estaba repleto de sedas ni vestidos finos. En cambio, contenía las herramientas de la vida. Manojos bien atados de semillas raras que su madre había recolectado, carretes de hilo resistente y agujas afiladas, un juego de herramientas de jardinería bien conservado y escondido en un rincón, envuelto en un trozo de seda. Había un pequeño colgante de jade liso tallado en forma de una simple hoja. Era fresco y sólido en su palma. Ella se lo ofreció para que él lo viera.
Él observó el contenido práctico y vital, y luego el hermoso objeto. Comprendió. Aquello no era el ajuar de una novia. Era un kit de supervivencia, un legado de resiliencia transmitido de madre a hija. Miró el colgante, luego el rostro de Lynn, viendo en él el eco de la fortaleza de su madre. Debió de ser una mujer muy sabia, escribió en la pizarra. A Lynn se le llenaron los ojos de lágrimas, las primeras que se permitía derramar en aquel lugar frío y desolado. Ella asintió, apretando con fuerza el colgante. Él había visto a su madre, no como un recuerdo, sino como una persona, y al hacerlo, también la había visto de verdad. La frágil rutina que se estaba imponiendo se rompió con la llegada de un hombre en un elegante caballo negro. Cabalgaba como si fuera dueño de la tierra. Su abrigo era caro, y su porte irradiaba una arrogancia descarada. Se presentó como el señor Davis, su vecino del este. Su sonrisa no llegaba a sus ojos fríos y penetrantes. Al principio, ignoró por completo a Lynn, concentrándose únicamente en Frank. ¿Seguimos viviendo a duras penas en este montón de rocas?, preguntó Davis con voz suave y condescendiente. El rostro de Frank se endureció. «Nos va bien, Davis». La mirada de Davis finalmente se posó en Lynn, que estaba de pie cerca de la puerta. La examinó de arriba a abajo con una lentitud insultante. «Veo que tienes compañía. ¿Un nuevo adorno por correo para alegrar el lugar? Un nuevo adorno por correo para alegrar el lugar». La palabra «tom», la más adorno, fue un golpe deliberado. La redujo a un objeto, a una decoración. Lynn, al leer sus labios, sintió una furia helada crecer en su interior. Lo miró fijamente, con expresión impasible. Su negativa a dejarse intimidar pareció irritarle. Se volvió hacia Frank y su tono pasó de la burla a la amenaza. «¿Sabes por qué estoy aquí? Ese pagaré vence pronto. Quiero esos derechos de agua. Ese arroyo vale más que todo este patético rancho, y tú y yo lo sabemos». Frank se mantuvo firme. «El pagaré no vence hasta dentro de un mes. Recibirás tu dinero». «Ya verás», dijo Davy, con una sonrisa depredadora. «Porque tengo planes para este valle, y no te incluyen. Ni a tus curiosidades». Volvió a mirar a Lynn con una clara amenaza implícita en sus palabras. Montó su caballo, lo hizo girar y se alejó al galope, dejando un tenso silencio en sus palabras. Montó su caballo, lo hizo girar y se alejó al galope, dejando un tenso silencio a su paso. El encuentro dejó un ambiente tenso. El acuerdo tácito entre Lynn y Frank, el período de prueba de 4 meses, de repente se sintió frágil ante el peso de esta nueva amenaza externa. Más tarde ese día, Frank la encontró afilando un hacha. Sus movimientos eran precisos y enérgicos. Se quedó observándola un instante. «Davis es un hombre peligroso», escribió en la pizarra. «Quiere estas tierras. Buscará cualquier debilidad». Lynn interrumpió su trabajo y se secó las manos con un trapo. Tomó la tiza. «No soy una debilidad», escribió. Aquellas palabras no eran una pregunta, sino una declaración. Era una promesa. No era el objeto de deseo de nadie. No era una curiosidad. Y no sería la razón por la que Frank perdiera su hogar. La situación se había complicado. Ya no se trataba solo de su supervivencia, se trataba de la de ambos. Davis no era hombre de esperar. El ataque se produjo una semana después, en medio del caos desconcertante de una repentina y violenta ventisca. La nieve cayó como una cortina cegadora, borrando el mundo, amortiguando todo sonido para quienes podían oír. Para Lynn, el mundo simplemente se volvió blanco, y las vibraciones de la tormenta resonaban como un zumbido sordo en el suelo de la cabaña. Estaba despierta, incapaz de dormir, cuando sintió una vibración diferente. Un golpeteo frenético y rítmico
proveniente de la dirección de la Chincheta. Algo andaba mal. Era el latido de pánico del terror. Agarró una linterna y, cubriéndose los hombros con un abrigo pesado, se adentró en la tormenta. El viento la azotaba, pero ella siguió su presentimiento, la perturbación en la tierra. Al acercarse al corral, los vio. Dos figuras, corpulentas entre la nieve que se arremolinaba, arreando al pequeño rebaño de ovejas a través de un hueco en la cerca, intentando espantarlas hacia las llanuras abiertas donde seguramente se congelarían o se perderían. Eran los hombres de Davy. No había tiempo para ser sincera. Lynn no dudó. Ella no era una luchadora, pero conocía la tierra, conocía sus secretos. Corrió hacia el granero, con la mente acelerada. Agarró 2 cubos de hojalata vacíos y un mazo. Trepando por la escalera hasta el pajar, abrió de una patada la puerta del pajar que daba al camino que tomaban los hombres. Mientras pasaban por debajo, ella comenzó a golpear los cubos con el mazo. Para ella, el ruido era solo un sordo golpeteo en sus manos, pero sabía que el agudo estruendo metálico sería ensordecedor, desorientador en el silencio amortiguado de la tormenta de nieve. Los hombres de abajo maldijeron, sobresaltados, mirando a su alrededor frenéticamente en busca del origen del alboroto. Las ovejas, ya asustadas, se dispersaron en dirección contraria, hacia la relativa seguridad del granero. Uno de los hombres vio su silueta en la puerta del pajar y levantó el brazo. Algo silbó cerca de su cabeza. Le había arrojado una piedra. Pero la distracción había funcionado. Las luces de la cabaña se encendieron cuando Frank, Gus y Pete, sobresaltados por el alboroto, salieron corriendo. Frank captó la escena en un instante. La cerca cortada, las ovejas dispersas, Lynn en el pajar. Él y los demás avanzaron a toda velocidad. Su sola presencia bastó para que los 2 saboteadores huyeran despavoridos en la oscuridad. Desaparecieron en la ventisca tan rápido como habían aparecido. El peligro inmediato había pasado. Pasaron la siguiente hora reuniendo a las aterrorizadas ovejas y metiéndolas en el granero, con la respiración entrecortada. Cuando la última estuvo a salvo dentro, Frank buscó a Lynn. La encontró reparando en silencio la cerca cortada con alambre y tablones, con el rostro iluminado por la linterna y la nieve cubriendo su cabello oscuro. Se acercó a ella, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y asombro. Le puso una mano en el hombro. Ella alzó la vista, con el rostro sereno. En ese instante, la vio no como una chica sorda, ni como una novia por correspondencia, sino como una guerrera que había defendido su hogar. Gus se acercó a él, mirando alternativamente la cerca reparada y a Lynn. Se aclaró la garganta. «Tiene coraje, Frank», dijo, el mayor elogio que era capaz de dar. Más que la mayoría. Las consecuencias del ataque afianzaron la posición de Lynn en el rancho. Ya no era la forastera en juicio. Era una defensora, una más. La camaradería en la pequeña cabaña cambió. Gus ahora le guardaba los mejores trozos de carne seca. Pete empezó a intentar aprender algunos gestos básicos que había visto en un libro, y sus torpes intentos la hacían sonreír. Eran un equipo, forjado en el crisol de la ventisca, pero su victoria era frágil. 2 días después, llegó el sheriff. Y no venía solo. El señor Davis iba a su lado en su caballo negro, con una expresión de autosuficiencia y triunfo en el rostro. «Frank», dijo el sheriff con voz cargada de reticencia, «el señor Davis ha presentado una queja formal. Está llamando a tu nota». El rostro de Frank palideció. «El pagaré no vence hasta dentro de 3 semanas. Compré la deuda al banco esta mañana», dijo Davis con naturalidad, bajando del caballo.
Los términos de la compra me permiten exigir el pago con 48 horas de antelación. Es totalmente legal. Sacó un fajo de papeles, un contrato con letra pequeña y sellos oficiales. Tiene 2 días para pagar la cantidad total, $500. Si no puedes, la propiedad y todos sus bienes, incluidos los derechos de agua, volverán a ser míos como garantía. Era una sentencia de muerte. $500 era una suma imposible, especialmente en pleno invierno. Era una suma imposible, especialmente en pleno invierno. Fue un jaque mate, ejecutado con la fría e imparcial fuerza de la ley. El sheriff parecía incómodo. Tengo las manos atadas, Frank. Es un contrato legal. Los ojos de Davy recorrieron el rancho, como un conquistador que ya reclamaba su premio. Su mirada se posó en Lynn, que observaba, leyendo la sombría determinación en sus rostros. Todos ustedes se irán de estas tierras para finales de semana, se burló Davis, y me aseguraré de que ella, señaló a Lynn con la barbilla, sea enviada de vuelta a la cuneta de donde quiera que haya salido. La amenaza era personal, diseñada para hurgar en la herida. Frank dio un paso adelante, con los puños apretados, pero Gus le puso una mano en el brazo. La violencia solo empeoraría las cosas. La ley estaba del lado de Davy. La presión institucional era absoluta. Estaban atrapados. Esa noche, la cabaña se asfixiaba de desesperación. Frank se sentó a la mesa, con la cabeza entre las manos. Se acabó, dijo con voz hueca. No hay manera. Ha ganado. Alzó la vista hacia Lynn, con el rostro marcado por la derrota. Deberías preparar tu baúl. Puedo darte lo que queda del dinero. Te servirá para llegar a la ciudad. Allí estarás más segura. Intentaba protegerla, ofrecerle una vía de escape, pero Lynn negó con la cabeza. No iba a huir. Este era su hogar ahora. Sus ojos se posaron en el contrato que Davis había arrojado con desprecio sobre la mesa. Era el arma que había usado para destruirlos. Se acercó a la mesa y tomó el contrato. Los hombres la observaban, desconcertados. ¿Qué podía hacer? No entendía la compleja jerga legal, pero no le hacía falta. Su padre, a pesar de su crueldad, había sido ayudante de agrimensor antes de convertirse en comerciante. Él le había enseñado algo valioso: cómo leer mapas, cómo comprender el lenguaje de las líneas y los límites, un lenguaje que no requería oído. El contrato era grueso, pero en el reverso, cuidadosamente doblado, había un plano topográfico de las propiedades que detallaba los límites y el arroyo que era la fuente de su conflicto. Ella lo extendió sobre la mesa, alisando los pliegues con la palma de la mano. La extendió sobre la mesa, alisando las arrugas con la palma de la mano. Los hombres se reunieron a su alrededor, observándola. Frank supuso que simplemente la miraba, un gesto inútil de desafío. Pero Lynn veía algo más. Su dedo recorrió la línea que marcaba el límite de la propiedad de Frank. Luego, recorrió la línea que marcaba el terreno de Davy. Entre ellos, siguiendo el sinuoso curso del arroyo, había una estrecha franja de territorio sin reclamar. Una discrepancia en el levantamiento topográfico original, de no más de 6 metros de ancho, pero, lo que era crucial, contenía la boca del pozo y el punto de acceso principal al agua. Su padre le había hablado de esas cosas, errores de topografía de los primeros tiempos que dejaban pequeños trozos de tierra técnicamente sin dueño, pertenecientes solo al Estado hasta que fueran reclamados formalmente. Bien fuera de la ventana, golpeó la sección marcada como propiedad de Frank y negó con la cabeza. Ella tocó la sección marcada como la propiedad de Davy y volvió a negar con la cabeza. Frank la miró fijamente, sin comprender. ¿Qué pasa, Lynn? Gus se inclinó hacia ella, entrecerrando los ojos para mirar el mapa. Espera un momento, siguió su dedo. Eso
Eso no está bien. El acceso al arroyo. Según este mapa, no está en tu terreno, Frank. Tampoco está en el suyo. Una lenta y creciente comprensión se reflejó en el rostro de Frank. Tomó el mapa y lo acercó a la luz del farol. Era cierto. Lo que Davis pretendía embargar con una deuda de $500, los derechos de agua, se encontraba en un terreno que ninguno de los dos poseía. Todo el plan de Davis se basaba en el fraude. Intentaba embargar un bien que Frank no tenía, con la esperanza de que nadie revisara la letra pequeña de su mapa manipulado. La chica tonta, la que vivía en un mundo de silencio y observación, había visto el detalle que todos los demás habían pasado por alto. Había encontrado el punto débil en el arma de su enemigo. Había encontrado su esperanza. A la mañana siguiente, no esperaron a que Davis viniera. Frank, con Lynn a su lado y el contrato en la mano, cabalgó hasta la oficina del sheriff. Gus y Pete se quedaron atrás, con la orden de montar guardia. El sheriff se sorprendió al verlos, con expresión cansada. «Frank, no hay nada que pueda hacer». «Tal vez sí», dijo Frank con voz firme y clara. Desenrolló el mapa del contrato y lo extendió sobre el escritorio del sheriff. Lynn estaba a su lado, una presencia silenciosa pero imponente. «Este es el mapa de los documentos de Davy. Fíjate en las líneas de levantamiento a lo largo del arroyo». El sheriff se inclinó, trazando los límites con un dedo escéptico. Levantó lentamente las cejas. «Maldita sea». En ese momento, la puerta se abrió y el señor Davis entró con una sonrisa de suficiencia. «¿Vienes a entregar la escritura?» Sabía que eras un hombre sensato. Su sonrisa se desvaneció al ver el mapa sobre el escritorio y la expresión del sheriff. Su sonrisa se desvaneció al ver el mapa sobre el escritorio y la expresión del sheriff. «¿Qué es esto?» «Esto», dijo el sheriff con voz fría y dura, «es un fraude». Dio un golpecito al mapa. «Estás intentando apoderarte de un bien que no forma parte de la garantía. El punto de acceso al agua no está en las tierras de Frank. Según tu propio estudio, está en territorio no reclamado». El rostro de Davis pasó de ser arrogante a amoratado. «Es un error administrativo, una equivocación. La intención del acuerdo es clara». «A la ley le importa lo que pone en el papel, Davis», respondió el sheriff, con un tono que no dejaba lugar a réplica. «Y este papel dice que intentaste estafar a un hombre por algo que ni siquiera le pertenece. La deuda puede ser real, pero esta ejecución hipotecaria es inválida. Sal de mi oficina». Davis se quedó mirando fijamente, abriendo y cerrando la boca como un pez. Le lanzó una mirada de puro veneno a Frank, y luego a Lynn, la causante de su humillación. Sabía, de alguna manera, que ella era quien lo había arruinado. Se volvió y luego miró a Lynn, la causante de su humillación. De alguna manera, sabía que ella era la responsable de su ruina. Se dio la vuelta y salió furioso, derrotado. En la silenciosa oficina, Frank miró a Lynn. El peso de los últimos meses, el miedo y la incertidumbre, finalmente se disiparon. Le debía todo, no solo su hogar, sino también su esperanza. Extendió la mano y la tomó. Era la primera vez que la tocaba con tanta ternura. Más tarde, de vuelta en el rancho, tomó la carta original de su padre, aquella que la llamaba estúpida y la condenaba a muerte, y la hizo pedazos. Luego los arrojó al fuego y los observó arder. Se volvió hacia Lynn, con la pizarra en la mano. «Esta es tu casa ahora», escribió, «si así lo decides». Lynn tomó la tiza. No escribió ni una palabra. En cambio, ella extendió la mano y tomó suavemente la suya. Su decisión estaba tomada. El deshielo primaveral llegó semanas después,
transformando la tierra helada en tierra fértil y blanda. La prueba de 4 meses había terminado hacía tiempo, olvidada. Lynn plantó las semillas del cofre de su madre en un pequeño jardín junto a la cabaña. Meses después, mientras el sol se ponía en un resplandor glorioso sobre el valle, Frank y Lynn permanecieron juntos, observando cómo los brotes verdes se abrían paso hacia el cielo. Pasaron los años. El pequeño rancho prosperó. Compraron al Estado el pequeño trozo de tierra sin reclamar, asegurándose así el agua y el futuro. Ampliaron la cabaña. Aumentaron los rebaños y el lugar que antes había sido un refugio contra la soledad se convirtió en un faro de calidez y vida. Gus y Pete se quedaron, convirtiéndose en parte de la familia, no solo en ayudantes. La relación de Frank y Lynn, nacida de la desesperación y basada en una comprensión silenciosa, se consolidó en un amor tan sólido y duradero como la propia tierra. Ella nunca fue de su propiedad. Él nunca fue su amo. Simplemente eran dos personas que se habían encontrado en la soledad y habían construido un mundo juntos. Su padre la había enviado lejos como una piedra, destinada a ser una carga, pero se equivocaba. Ella era la piedra angular, y sobre ella habían construido todo.